Mi hija desapareció sin dejar rastro, y cuando por fin la encontré, su marido vivía en su apartamento. Pero no estaba solo. Otras mujeres se paseaban por su casa, por su vida, como si nunca hubiera existido. Se me partió el corazón, pero una llama silenciosa se encendió en mi interior. No te vas a creer lo que pasó después. Dale a me gusta, comparte, y cuéntanos desde dónde nos escuchas. Arthur Campbell bajó del taxi a la bulliciosa calle de Nueva York. El familiar sonido de las sirenas lejanas le dio una austera bienvenida a la ciudad que nunca dormía. Su corazón latía con una mezcla de anticipación e inquietud. No le había anunciado su visita a Elara, su hija, prefiriendo sorprenderla. Hacía demasiado tiempo que no la veía, y una extraña y persistente sensación en el estómago había impulsado este viaje impulsivo. Echaba de menos su risa, su espíritu vibrante. Ahora, de pie ante la familiar casa de piedra rojiza donde vivían ella y su yerno, Victor Maxwell, una sensación de calma comenzó a apoderarse de él, a pesar de la incesante energía de la ciudad. Sacó la llave de repuesto de su cartera, una llave que Elara le había dado años atrás, por si acaso. Siempre la llevaba consigo, un pequeño consuelo al saber que guardaba cerca un pedazo de su vida. La insertó en la cerradura del apartamento 3A y la giró. Nada. Los pestillos se negaron a ceder. Lo intentó de nuevo, con un poco más de fuerza esta vez, girando y sacudiendo. Nada. Un atisbo de molestia, luego una oleada de inquietud. Lo recorrió. ¿Habían cambiado las cerraduras? Parecía improbable sin decírselo, pero claro, Elara podía ser un torbellino de decisiones espontáneas. Sacó su teléfono, con el pulgar sobre el contacto de Elara. El alegre tono de llamada empezó a sonar, pero después de unos segundos, su voz familiar resonó por el altavoz, alegre y cálida. «Hola, soy Elara. Siento no haberte visto. Deja un mensaje y te llamaré en cuanto pueda». Era ella, pero no, era una grabación, un fantasma de su presencia. «Elara, soy papá», empezó con la voz un poco tensa. «Estoy en tu puerta. La llave no funciona. Llámame, cariño. Estoy un poco preocupado». Terminó la llamada. El silencio que siguió fue más discordante que el ruido de la ciudad. Su siguiente llamada fue a Víctor. Quizás Víctor estaba en casa o sabía lo que pasaba. El teléfono sonó 2 veces antes de que sonara el mensaje de voz automático y profesional de Víctor. «Se ha comunicado con Victor Maxwell. Por favor, deje su nombre y número, y le devolveré la llamada lo antes posible». Era genérico, impersonal, y no le ofreció ningún consuelo. Arthur dejó un mensaje similar, con un nudo creciente en el estómago. 2 mensajes de voz, 2 llamadas sin contestar y una llave que no funcionaba. Las piezas no encajaban. Los días se convirtieron en una semana, luego en 2. Arthur se había registrado en un hotel cercano, convencido de que Elara o Víctor le devolverían la llamada. Pero las llamadas nunca llegaron. Llamó a Elara una y otra vez, dejándole mensajes cada vez más desesperados. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no contestaba? Elara era meticulosa con su teléfono. Siempre respondía a sus llamadas, casi de inmediato, sobre todo desde su problema de salud hacía un año. Ella era su luz, su constante, y este silencio era ensordecedor, aterrador. Entonces, alrededor de las 2 semanas, un nuevo temor se apoderó de él. Intentó ambos números una última vez. Esta vez, no hubo un saludo alegre ni un buzón de voz profesional. Solo un tono monótono y apagado. Ambos teléfonos estaban apagados. Su corazón latía con fuerza, un tamborileo frenético contra sus costillas. Esto no era propio de Elara. Esto tampoco era propio de Víctor. Esto era algo mucho más siniestro que cambiar la cerradura o una llamada perdida. El pánico, frío y agudo, comenzó a apoderarse de él. Decidió regresar al edificio de apartamentos con la esperanza de encontrarse con algún vecino, cualquiera que pudiera haberlos visto. Mientras estaba frente al apartamento 3A, luchando contra el silencio gélido, la puerta del apartamento 3B, al otro lado del pasillo, se abrió con un crujido. Un hombre salió con una gran bolsa de basura verde oscuro colgada del hombro. Era Frank Miller, un vecino al que Arthur había visto varias veces en sus visitas anteriores. Frank era un hombre corpulento, de mirada amable y camisa siempre arrugada, que siempre parecía estar limpiando o sacando la basura. «Frank»,
Me alegro de verte, logró decir Arthur, forzando una sonrisa que parecía completamente extraña en su rostro. Frank asintió, un saludo informal. Arthur, qué gusto verte por aquí. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Vienes a visitar a Elara? Señaló con la cabeza el apartamento 3A. Ese es el plan, dijo Arthur, con la mentira con sabor a ceniza. ¿La has visto por aquí últimamente? Intentó sonar despreocupado, pero se le quebró un poco la voz. Frank se encogió de hombros, acomodando la bolsa de basura. ¿Elara? No, no la he visto en... bueno, 2 semanas, quizá más. Pensé que estaría de viaje o algo así con Víctor. Hizo una pausa, con un destello indescifrable en sus ojos. 2 semanas, quizás más. La observación casual de Frank provocó una punzada de terror gélido en Arthur. Confirmó sus peores temores sobre la ausencia de Elara. Abrió la boca para hacer otra pregunta, pero Frank volvió a hablar, bajando ligeramente la voz, con un dejo de chisme local. Lo curioso es que, continuó Frank acercándose un poco más, Víctor ha estado por aquí, y no ha estado solo, si me entiendes. Arthur sintió un escalofrío en la espalda, pero no estaba seguro de qué insinuaba Frank. ¿Qué quieres decir?, preguntó con una voz apenas susurrante. Solo que ha estado trayendo mujeres diferentes al apartamento, Arthur, y guapas además. Parece que cada pocos días viene una mujer diferente, dijo Frank con naturalidad, como si hablara del tiempo. Las palabras impactaron a Arthur como un puñetazo. Se quedó sin aire. Se tambaleó, agarrándose al marco de la puerta. Su mente daba vueltas, intentando conciliar la imagen de su yerno, el hombre que había prometido cuidar a su hija, con las palabras de Frank. ¿Qué?, graznó Arthur, con la voz cargada de incredulidad. ¿Tu yerno, Víctor? ¿Te refieres a Víctor Maxwell? Necesitaba oírlo de nuevo para confirmar esta traición imposible. Frank asintió lentamente. Sus amables ojos ahora reflejaban compasión. Sí, tu yerno, Víctor, riéndose a carcajadas en el pasillo. Música hasta tarde. No como cuando tu hija estaba cerca, ¿sabes? Elara siempre era tan callada, tan considerada con los demás. La confirmación se apoderó de Arthur, como un peso de plomo. Víctor, otras mujeres, en el apartamento de Elara, mientras Elara estaba ausente, inaccesible, con el teléfono apagado. Las piezas del rompecabezas no solo encajaban, formaban un mosaico grotesco y aterrador. Traición, desaparición, un desprecio cruel por todo lo que Elara representaba. Su mente corría, un aterrador caleidoscopio de posibilidades descontrolándose. ¿Estaba Elara herida? ¿Había hecho algo Víctor? La idea era tan monstruosa que casi la descartó, pero el miedo era demasiado real, demasiado crudo. No podía confiar en Víctor. Eso estaba brutalmente claro. Víctor ya no era un recurso, ahora estaba implicado. Era una figura central en esta pesadilla que se desataba. Arthur necesitaba otra forma de encontrar a su hija, un camino que no involucrara al hombre que estaba profanando su hogar y, tal vez, su memoria. Arthur murmuró un apresurado agradecimiento a Frank, cuyo rostro ahora reflejaba genuina preocupación. Se giró, sintiéndose inestable, y caminó hacia el ascensor. El pasillo, con su tenue iluminación y las familiares puertas del apartamento, de repente le pareció extraño y frío. La normalidad cotidiana del edificio contrastaba marcada y brutalmente con la tormenta que lo azotaba en su interior. Había venido a Nueva York buscando a Elara, con la esperanza de un feliz reencuentro. En cambio, se encontró con un vacío aterrador y una traición que amenazaba con destrozar todo lo que creía saber. Arthur se encontró en un frío banco de hormigón, fuera de la casa de piedra rojiza, mientras los sonidos de la ciudad se desvanecían en un rugido sordo contra el tumulto de su mente. Las palabras de Frank Miller sobre que Víctor traía a diferentes mujeres al apartamento de Elara se repetían sin cesar, y cada repetición apretaba el nudo de miedo en el estómago de Arthur. No era solo la infidelidad, era la escalofriante implicación de la completa ausencia de Elara, el silencio ensordecedor de ella y de su teléfono sin batería. Un hombre capaz de faltarle el respeto con tanta descaro al hogar de su esposa durante su inexplicable ausencia, era capaz de cualquier cosa. Sus manos, aún temblando ligeramente, rebuscaban en el bolsillo su nuevo smartphone. Elara se lo había regalado por su cumpleaños, insistiendo en que se uniera al mundo moderno. Él se había resistido,
prefiriendo su viejo teléfono plegable, pero el Ara insistió, casi contundente, al obligarlo a instalar esa aplicación. «Papá», le había dicho con ese tono cariñoso y exasperado que tanto le gustaba, «tienes que instalar Busca a mi familia. Por si acaso, para emergencias. Así siempre sé que estás a salvo y siempre podrás encontrarme». Él le había seguido la corriente, más por su tranquilidad que por la suya propia, sin imaginarse nunca que él sería quien necesitara encontrarla. Ahora, ese recuerdo, nítido y claro, atravesó su pánico. «Encuentra a mi familia». Se desplazó frenéticamente por la colorida cuadrícula de iconos en la pantalla. Sus dedos, gruesos y poco acostumbrados a los delicados deslizamientos, a menudo daban con el equivocado. Frunció el ceño con frustración al abrir accidentalmente una aplicación de noticias y luego la del pronóstico del tiempo. «Vamos, Arthur», murmuró para sí mismo, con la respiración entrecortada. Buscó el familiar círculo verde con una pequeña silueta familiar blanca que el Ara le había mostrado. Allí estaba, guardado en una carpeta con la etiqueta «Utilidades». Lo tocó, con el corazón latiendo frenéticamente contra sus costillas. Apareció una pantalla de inicio de sesión, nombre de usuario y contraseña. Su mente, nublada por el miedo, se sentía lenta. ¿Qué era? El Ara lo había creado, pero le había hecho elegir algo memorable. Cerró los ojos, concentrándose, tirando del hilo del recuerdo. Su cumpleaños, sí, eso era. Y luego, combinado con su año de graduación de la preparatoria, lo escribió, con los dedos sobre cada dígito, rezando por escribirlo bien. La pantalla brilló y luego cargó. Apareció un mapa de Nueva York, una extensión caótica de calles y lugares emblemáticos, y entonces, un pequeño punto rojo parpadeante, con la etiqueta iPhone de el Ara. No estaba en su apartamento, lo cual fue un alivio fugaz. Pero el alivio se evaporó, reemplazado por una nueva y repugnante oleada de terror, al leer el texto adjunto, claro como el agua. iPhone de el Ara. Hospital Monte Sinaí. Hospital. La palabra resonó en su cabeza, como una piedra fría y dura que cayó en un profundo pozo de terror. Mi hija estuvo en un hospital. Lo susurró en voz alta, un sonido tenue y frágil en la calle bulliciosa. Hospital. No de viaje. No solo inalcanzable. Estaba en un hospital. ¿Cuánto tiempo? ¿Estaba herida? ¿Estaba...? Ni siquiera podía formular la pregunta. El miedo que llevaba semanas latente ahora lo desbordaba, quemándolo por dentro. Su pequeña bolsa de viaje, que había dejado distraídamente a su lado en el banco, se le resbaló de las manos y cayó al pavimento. Ni siquiera se dio cuenta. Solo podía ver ese punto rojo pulsante. Se puso de pie de un salto, con las piernas repentinamente débiles, y agitó frenéticamente el brazo hacia la corriente de taxis amarillos que pasaban a toda velocidad. Finalmente, uno redujo la velocidad. Sus luces de freno destellaron como un rayo de esperanza. Casi se desplomó en el asiento trasero, con la voz ronca y urgente. «Hospital Monte Sinaí. Por favor, date prisa. Emergencia. Mi hija». El taxista, un hombre de rostro severo y barba pulcra, asintió, cruzando brevemente la mirada con la de Arthur por el retrovisor antes de alejarse de la acera, integrándose al tráfico incesante. Arthur aferraba su teléfono, con la app «Buscar a mi familia» aún abierta, y el punto rojo de el Ara, un punto focal constante y agonizante. Acercó la imagen, luego la alejó, como si una mirada más atenta le revelara más. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? ¿Un día? ¿Una semana? ¿2 semanas? Coincidiendo con su silencio, con las fiestas descaradas de Víctor. La sospecha de que Víctor lo había mantenido a oscuras deliberadamente se convirtió en una certeza escalofriante. No era solo descuido, era algo calculado. Mientras el Ara yacía en una cama de hospital, su esposo recibía mujeres en su casa, viviendo una mentira, quizás incluso celebrando su ausencia. La idea le heló la sangre a Arthur. ¿Era por eso que el teléfono de Víctor se había apagado? ¿Para cortar todo vínculo, toda posibilidad de que Arthur descubriera la verdad? Apretó los puños. Una oleada de furia protectora superó su miedo. El taxista, percibiendo la angustia de Arthur, habló con una voz sorprendentemente suave. «Una emergencia familiar, ¿eh? Ya lo he vivido.
Mi hija menor tuvo un susto el año pasado. Una gripe fuerte se convirtió en neumonía. Pensé que la íbamos a perder. Ese viaje a urgencias fue el más largo de mi vida. Hizo una pausa, un intercambio de entendimiento entre ambos. Son fuertes, estos niños. Se recuperan. Arthur asintió débilmente, apreciando el inesperado consuelo. Las palabras del conductor, aunque pretendían tranquilizarlo, solo intensificaron un miedo cada vez más profundo. Su mente, contra su voluntad, regresó a Marta, su amada esposa, la madre de Elara. Vio su rostro, delgado y pálido, en la estéril habitación del hospital, el lento y agonizante declive del cáncer de páncreas. Recordó el olor a antiséptico, las voces apagadas, la fragilidad de su mano en la suya, y a Elara, de pie, valiente, junto a la cama de su madre, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Le había prometido a Marta, en esos últimos días, que siempre protegería a Elara. La protegería del dolor, de las dificultades, de todas las crueldades que el mundo pudiera infligir. Le había prometido ser su roca, su apoyo inquebrantable. Ahora, el recuerdo de esa promesa era un peso aplastante. Había fracasado. No lo sabía. Su hija, su preciosa Elara, estaba en un hospital, sola, y él no había estado allí. El taxi atravesaba la ciudad a toda velocidad. Cada manzana representaba una pequeña victoria, pero cada segundo que pasaba parecía una eternidad. La conmoción inicial daba paso a una necesidad desesperada y urgente de respuestas. ¿Qué le pasaba a Elara? ¿Por qué estaba sola? ¿Y qué había hecho Víctor? Las preguntas lo martilleaban, impulsando su desesperado viaje, acelerando su corazón, arrastrándolo inexorablemente hacia el formidable, salvador y aterrador edificio del Hospital Monte Sinaí. El taxi se detuvo ante la imponente entrada del Hospital Monte Sinaí, cuya fachada de cristal y acero brillaba fríamente bajo el sol de la tarde. Arthur prácticamente saltó del taxi, con el miedo como una mano helada apretándole el corazón. Entró en el amplio vestíbulo, un espacio con suelos de mármol que resonaban, el olor a desinfectante impregnado en el aire y una colección dispersa de rostros ansiosos. Familias apiñadas, sus conversaciones en voz baja y expresiones de preocupación. Un crudo recordatorio de la frágil línea entre la vida y la muerte. Vio el mostrador de información, una especie de faro en el abrumador espacio, y se apresuró hacia él con paso vacilante. Una joven de mirada amable y cansada lo miró al acercarse. «Busco a Elara Stone», dijo con voz tensa y apremiante. «Soy su padre, Arthur Campbell». La recepcionista asintió, sus dedos recorriendo el teclado, buscando en los registros del hospital. Los segundos se hicieron eternos para Arthur, con la mirada fija en su rostro, desesperado por alguna señal. Finalmente, levantó la vista con expresión neutra. «Habitación 314, tercer piso, señor». «Tercer piso», murmuró su agradecimiento, y se dirigió a los ascensores. El ascenso fue insoportable. Compartía el pequeño espacio con otros visitantes, algunos con ramos de flores, otros de la mano, con sus preocupaciones no expresadas palpables. No pudo evitar notar la forma en que se consolaban mutuamente, un marcado contraste con su propio temor solitario. Cuando las puertas del ascensor por fin se abrieron en el tercer piso, un pequeño letrero luminoso en la pared le llamó la atención de inmediato, señalando un pasillo silencioso. «Unidad de oncología». Las palabras lo golpearon como un puñetazo. Oncología. Cáncer. Casi se le doblaron las piernas. Una oleada de náuseas lo invadió. Una terrible premonición que lo heló hasta los huesos. Antes de que pudiera dar un paso más, una mujer con una bata blanca impecable y gafas de montura oscura se le acercó. Tenía un porte tranquilo y profesional, pero sus ojos reflejaban una profunda compasión. «¿Señor Campbell?», preguntó con voz suave pero clara. «Soy la doctora Anya Sharma. Soy la oncóloga de Elara. ¿Puedo hablar con usted un momento en privado?» Arthur asintió. De repente, tenía la garganta demasiado seca para hablar. La siguió a una consulta pequeña y estéril, sin ningún toque personal, con paredes blancas y una mesa pulida que reflejaba la intensa luz fluorescente. Se dejó caer pesadamente en una de las duras sillas de plástico, con la mirada fija en la doctora Sharma, preparándose para la verdad que estuviera a punto de decirle. Ella se sentó frente a él, con las manos entrelazadas sobre la mesa
y expresión seria. «Señor Campbell», empezó con voz mesurada, «¿cuánto sabe sobre el estado de su hija?» Arthur tragó saliva, su voz apenas un susurro. «Nada, no sé nada. Acabo de enterarme de que estaba aquí a través de una aplicación en mi teléfono». Los ojos de la doctora Sharma se abrieron ligeramente, con un destello de sorpresa, que pronto se transformó en una mayor preocupación. Respiró hondo y luego, con sumo cuidado, pronunció las palabras que destrozarían su mundo para siempre. «Señor Campbell, a Elara le diagnosticaron cáncer de páncreas hace aproximadamente 6 semanas. Es agresivo. Etapa 4. El aire de la habitación pareció desvanecerse. El mundo se inclinó sobre su eje. Cáncer de páncreas. Etapa 4. Era exactamente la misma enfermedad cruel que había devastado a su amada Martha, la madre de Elara, llevándosela demasiado pronto. La misma enfermedad insidiosa y despiadada. Sintió un repugnante déjà vu, una horrible repetición del pasado. «Eso no puede ser», murmuró con voz hueca, negándose a creerlo, negándose a aceptar que ese monstruoso destino también pudiera recaer sobre su hija. «No puede ser». Miró al doctor Sharma, con una oleada de angustia mezclada con una ira creciente. «¿Por qué no me contactaron?», preguntó, alzando la voz, fortalecido por la indignación. «Soy su padre. Debería haber estado aquí. Debería haberlo sabido». La doctora Sharma mantuvo su actitud tranquila y profesional, aunque su compasión era evidente. «Señor Campbell», Elara indicó a su esposo, Víctor Maxwell, como su contacto principal de emergencia. «Hemos intentado contactarlo repetidamente durante las últimas semanas. Su teléfono ha estado inaccesible y no ha respondido a ninguno de nuestros mensajes. Debido a esto, Elara ha estado prácticamente sola durante gran parte de su tratamiento. Solo». La palabra le retorció el estómago a Arthur. Mientras Víctor traía mujeres al apartamento de Elara, su hija estaba allí, luchando por su vida, sola. La traición era tan profunda, tan atroz, que amenazaba con abrumarlo. ¿Cómo podía? ¿Cómo podía Víctor, el hombre que había jurado amar y cuidar a Elara, abandonarla en su hora más oscura? Pero aunque Víctor fuera inalcanzable, ¿por qué no yo?, insistió Arthur, con la voz cargada de desesperación. ¿No tienes otros contactos? ¿Su familia? La doctora Sharma suspiró, un sonido profundo y cansado. Su mirada se suavizó y su voz se convirtió en un susurro. «Señor Campbell, Elara me hizo prometer. Hizo que todos los miembros de su equipo médico prometieran no contactarlo. No quería que se preocupara. Dijo que ya había pasado por bastante con su madre y que quería evitarle este dolor el mayor tiempo posible». Las palabras del médico flotaban en el aire estéril, un testimonio del amor y la generosidad inagotables de Elara. Arthur sintió una oleada de culpa y dolor abrumadores que lo invadió. Su hija, incluso en medio de una enfermedad devastadora, seguía intentando protegerla. A él ella se enfrentaba a su propia mortalidad, sola, temiendo su dolor más que su propio sufrimiento. Su fuerte y vibrante Elara, protegiendo a su padre del mismo dolor que ahora la consumía. La imagen de ella luchando sola, mientras él permanecía felizmente ignorante, alimentaba una agonizante mezcla de vergüenza, amor y una furia feroz y protectora. Tenía que verla. Tenía que estar ahí para ella, ahora más que nunca. La voz de la doctora Sharma, aunque compasiva, tenía un matiz de cautela mientras acompañaba a Arthur hacia la habitación de Elara. «Señor Campbell», dijo en voz baja, «necesito prepararlo. Elara ha experimentado cambios físicos significativos debido a su enfermedad y los tratamientos. Podría ser un poco alarmante». Arthur simplemente asintió, con la mente hecha un mar de emociones, pero su advertencia apenas registró más allá de un latido sordo. Nada podría prepararlo para esto. Nada. Empujó la puerta de la habitación 314. La habitación blanca y estéril, bañada por la suave luz de una ventana, albergaba en la cama una figura que era innegablemente Elara, pero terriblemente disminuida. Su vibrante cabello castaño rojizo, antes abundante y brillante, ahora era ralo y opaco. Su piel estaba pálida, tensa sobre sus prominentes pómulos, y su esbelta figura estaba demacrada, casi esquelética bajo la almidonada bata de hospital. Un suero intravenoso vigilaba junto a su cama, sus tubos transparentes como un cruel salvavidas. Verla, tan frágil,
tan vulnerable, casi lo destrozó. Un sollozo ahogado se le atascó en la garganta y tuvo que apretar la mandíbula, reprimiendo la oleada de dolor y desesperación. Sintió un dolor agudo y físico en el pecho, como si le oprimieran el corazón. Pero entonces, cuando sus ojos se abrieron y se encontraron con los suyos, la vio. La chispa familiar, el espíritu feroz e inquebrantable de Martha, su madre, reflejado allí. Era Elara, su hija, que seguía luchando. Sus ojos, abiertos por la incredulidad, se fijaron lentamente en él. «Papá, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué haces aquí?» Su voz era débil, un mero susurro, con un toque de sorpresa y un dejo de alarma. Arthur luchó por recomponerse, por aparentar calma. «Sorprender a mi hija», logró decir con voz ronca. Ese era el plan, al menos. Intentó un tono desenfadado, pero le pareció vacío, forzado. La mirada de Elara se suavizó con una mezcla de amor y arrepentimiento. «No quería que te enteraras así», murmuró, con lágrimas en los ojos. «Después de lo de mamá, yo vi lo que te hizo. No podría soportar que pasaras por eso otra vez». Sus palabras, incluso en un susurro, eran un testimonio de su profundo amor y altruismo, profundizando la culpa y el dolor de Arthur. Se acercó a la cama y acercó una silla. El roce de sus patas contra el suelo de linóleo era el único sonido en la habitación. Se sentó, con el corazón doliendo a cada latido. «Elara», dijo con voz firme e insistente, «soy tu padre. Aquí es exactamente donde debo estar». Extendió la mano hacia ella. Sus dedos grandes y callosos rodearon con delicadeza la delicada de ella, evitando con cuidado el puerto intravenoso de su muñeca. Su piel se sentía fría y frágil bajo su tacto. «Eres mi hija», repitió con la voz cargada de emoción. «Eres todo lo que me queda». Le apretó la mano, una promesa silenciosa, una súplica desesperada para que aguantara. Una lágrima solitaria recorrió la sien de Elara, desapareciendo en la almohada. Cerró los ojos un instante y lo miró, dejando al descubierto su vulnerabilidad. «Víctor, necesitaba un poco de espacio para procesarlo», confesó con voz apenas audible. «Se ha estado quedando en el apartamento de su hermano». Hizo una pausa, como si recuperara fuerzas, y luego su voz se apagó aún más, convirtiéndose en un mero hilo de voz. «No me ha visitado, ni una sola vez desde que me ingresaron hace 2 semanas. Llama a veces, pero no a menudo». Las manos de Arthur, que aún sujetaban las de ella, se apretaron involuntariamente. 2 semanas. Ni una sola. Solo llamadas, a veces. Las palabras confirmaron sus miedos más profundos, y la rabia que había reprimido resurgió, ardiente y amarga. Víctor, abandonándola. Mientras su hija yacía allí, luchando por su vida, Víctor albergaba a diferentes mujeres en su casa. Las palabras de Frank Miller resonaron en su mente, nítidas y claras, conectando el aislamiento agonizante de Elara con el comportamiento despreciable de Víctor. Elara debió ver la sombra oscura que cruzó su rostro, la tensión en su mandíbula. «¿Papá?», susurró, con un dejo de alarma en la voz. «Tienes esa mirada». Se obligó a suavizar su expresión, a acallar la furia que amenazaba con consumirlo. Esbozó una sonrisa forzada. «Solo pienso en la logística, cariño, en cómo vamos a curarte». Era una mentira descarada, pero no podía dejar que ella viera el alcance de su ira. No ahora, no cuando estaba tan vulnerable. En ese momento, la puerta se abrió suavemente y entró una enfermera, una mujer alegre y de rostro amable. «Es hora del análisis de sangre, Elara», anunció con voz alegre. Le sonrió a Arthur. «¿Podría darnos unos 30 minutos, señor Campbell? Seremos rápidos». Arthur asintió, levantándose de la silla, con la mirada fija en Elara. Se inclinó y le dio un suave beso en la frente, con cuidado de no molestarla. «No me voy a ningún lado, cariño», susurró, con la voz cargada de una promesa que resonó en lo más profundo de su alma. «Me quedaré en la ciudad mientras me necesites, y me encargaré de todo». Al salir de la habitación, dejando a Elara en las hábiles manos de la enfermera, la calma forzada que había mantenido se hizo añicos. Apretó la mandíbula y apretó los puños. Se quedaría, sí, estaría ahí para Elara, concentrado en su recuperación, en hacerla lo más cómoda posible. Pero también sabía, con una certeza escalofriante, que tendría que lidiar con Víctor Maxwell.
Ah, sí, tendría que lidiar con él. Y sería largo y doloroso. Si la historia de Elara te atrapa, no te vayas. Hay mucho más por descubrir, mucha justicia por encontrar. Sigue viendo. Dale a me gusta a este video. Compártelo con quien necesite escucharlo. Y suscríbete para no perderte ni un segundo de lo que sucederá a continuación. Arthur salió de la habitación de Elara, con la promesa resonando en su corazón. No me voy a ningún lado, cariño. Encontró una pequeña sala de espera justo afuera de su puerta, unas cuantas sillas incómodas y un televisor con el volumen apagado que reproducía un programa diurno. Se acomodó en una de las sillas, sin querer dejarla sola otra vez, ni siquiera por un segundo. La rabia que había estado latente bajo la superficie ahora comenzaba a hervir, caliente y potente. Víctor. Necesitaba encontrar a Víctor. Sacó su teléfono y buscó rápidamente el contacto de Víctor Maxwell. Pulsó el botón de llamada. El teléfono sonó una, dos veces, antes de que saltara el buzón de voz de Víctor. Arthur tensó la mandíbula. Respiró hondo y tembloroso, intentando mantener la voz firme, pero la amenaza subyacente era innegable. «Víctor, soy Arthur», empezó, cada palabra como un martillazo lento y deliberado. «Estoy en el monte Sinaí con tu esposa. Lleva 2 semanas aquí luchando contra el cáncer mientras tú... Bueno, sé dónde has estado. Llámame». Colgó. El silencio contrastaba marcadamente con la tormenta que se avecinaba en su interior. Lo intentó de nuevo, esta vez desde el teléfono fijo del hospital en la sala de espera, pensando que tal vez Víctor estaba filtrando llamadas de números desconocidos. Sonó una vez, luego hizo clic, saltando directamente al buzón de voz. Tenía razón. Víctor estaba filtrando. El cobarde. La absoluta audacia del hombre, abandonando a su esposa moribunda, mientras evitaba por completo las llamadas de su padre. El dolor y el miedo de Arthur comenzaron a cristalizar en un propósito definido y escalofriante. Víctor había cruzado una línea de la que Arthur le haría arrepentirse. Solo había un hombre al que podía llamar. Revisó sus contactos y encontró a Leo Blackwood. Leo era un viejo amigo de su época militar, un hombre que desde entonces se había forjado una reputación como investigador privado astuto y discreto. Arthur sabía que Leo podía conseguir respuestas, y rápido. «Leo», dijo Arthur con voz entrecortada, serio, apenas conteniendo la emoción subyacente. «Soy Arthur. Necesito tu ayuda. Urgente». «Arthur, hace tiempo que no sé de ti, viejo amigo. ¿Qué pasa?» La voz de Leo era tranquila y profesional, percibiendo al instante la gravedad en el tono de Arthur. Arthur no perdió tiempo. «Es Elara. Está en el monte Sinaí, Leo. Cáncer de páncreas en etapa 4. Diagnosticado hace 6 semanas». Hizo una pausa, con un dolor intenso en el pecho. «Y Víctor, su esposo, no ha venido ni una sola vez en 2 semanas. Está en su lista de contacto de emergencia, pero no está disponible. Incluso cambió las cerraduras de su apartamento». Leo permaneció en silencio, escuchando atentamente. «Y eso no es todo», continuó Arthur, con la voz endurecida, recordando las palabras de Frank Miller. «Un vecino me dijo que Víctor ha estado trayendo a diferentes mujeres al apartamento de Elara, cada pocos días, riendo y con música hasta tarde». Las palabras salieron con un torrente de amargura. «Mi hija se está muriendo, Leo, y su esposo está dando una fiesta en su casa». Hubo un momento de silencio por parte de Leo. «¿Cáncer de páncreas, Arthur? Lo siento mucho. Y Víctor, eso es poco, incluso para él». Leo era bueno, siempre iba directo al grano. «¿Entonces necesitas que lo encuentre? ¿Y que consiga algo sucio? Necesito saber exactamente qué ha estado haciendo, con quién ha estado y dónde está ahora mismo», declaró Arthur, con la voz desprovista de emoción y una fría determinación invadiéndolo. «Quiero detalles, quiero pruebas, todo. Necesito comprender el alcance total de su traición». «Dalo por hecho, Arthur», respondió Leo con tono sombrío. «Dame una hora. Te llamaré». Arthur terminó la llamada, con la mirada fija en la puerta del hospital que daba a la habitación de Elara. 1 hora. Podía esperar 1 hora. Necesitaría mantener la compostura por Elara, ser su pilar de fortaleza. Pero para Víctor sería una fuerza decisiva. Apenas 10 minutos después, mientras Arthur meditaba en la sala de espera, vibró su teléfono.
Un mensaje de texto. No era Leo. Era un mensaje grupal, al que Elara lo había añadido a regañadientes hacía unos meses para mantenerse al día con la familia. Era de una prima de Elara, una joven llamada Chloe. «Feliz cumpleaños. El Skyline Lounge es increíble». Un escalofrío recorrió a Arthur. ¿Cumpleaños? No recordaba que fuera el cumpleaños de Chloe, y entonces lo asaltó otro pensamiento. El cumpleaños de Víctor era hoy. Recordó que Elara lo había mencionado, antes de todo esto. Buscó a tientas la vieja aplicación de Instagram de Elara. Solo había aprendido a usarla porque Elara había insistido, queriendo que viera sus fotos de viaje. Ahora era una herramienta de venganza. Navegó hasta el perfil de Víctor, que sorprendentemente era público. Efectivamente, las historias recientes de Víctor estaban bien visibles. El tintineo de las copas de champán. Una vista panorámica del horizonte de la ciudad, brillando bajo un cielo estrellado. Risas distorsionadas pero inconfundibles. La etiqueta de ubicación estaba claramente visible. Skyline Lounge Midtown. Celebración de cumpleaños. Arthur tomó capturas de pantalla meticulosamente de cada imagen, de cada videoclip, guardándolas como prueba. Víctor, celebrando su cumpleaños, se divertía a lo grande en un elegante bar en la azotea, mientras Elara agonizaba en una cama de hospital, sola. La absoluta depravación era casi increíble. Justo cuando terminó, su teléfono vibró de nuevo. Leo. Menos de una hora. Lo encontré. La voz de Leo era nítida. La tarjeta de crédito de tu yerno muestra múltiples cargos en Skyline Lounge Midtown. Demasiados. Ha gastado más de $3.000 esta noche. Una fiesta. A Arthur se le heló la sangre, y luego hirvió con furia incandescente. $3.000 en una fiesta, mientras Elara se marchitaba. La audacia, la crueldad. «Voy a hablar con Víctor», dijo Arthur con voz monótona, peligrosamente tranquila. En esa fiesta, en público. Leo dudó. «Arthur, esto podría complicarse. ¿Seguro que quieres hacer esto? ¿Delante de todos?» «Un desastre significa testigos, Leo», replicó Arthur con una sombría satisfacción en el tono. «Un desastre significa consecuencias, y eso es precisamente lo que Víctor necesita afrontar». «De acuerdo», dijo Leo con voz resignada. «Solo prométeme que no harás nada que te lleve a la cárcel, Arthur. Tienes que estar ahí para Elara». Arthur cerró los ojos, imaginando la frágil mano de Elara en la suya. «Te lo prometo, Leo», dijo, con una solemne promesa. «No haré nada que me lleve a la cárcel, pero te prometo que Víctor Maxwell recordará esta noche durante muchísimo tiempo». El arquitecto de la justicia tenía un plan, y Víctor estaba a punto de convertirse en su primera víctima. El vagón del metro traqueteaba y se balanceaba, llevando a Arthur hacia Midtown, un zumbido metálico que resonaba con el latido tumultuoso de su corazón. Tenía el teléfono apretado en la mano, las redes sociales de Víctor abiertas, las capturas de pantalla, un testimonio contundente de la crueldad calculada de su yerno. Las caras sonrientes, el tintineo de las copas, los pies de foto autocomplacientes. No había rastro de dolor, ni rastro de un hombre procesando la devastadora enfermedad de su esposa. En cambio, los videos de Víctor lo mostraban alzando una copa con una amplia sonrisa triunfal estampada en el rostro, declarando: «Por la libertad, por nuevos comienzos y por finalmente vivir mi mejor vida». Las palabras revolvieron las entrañas de Arthur y una nueva oleada de náuseas lo invadió. En ese momento, su teléfono vibró. «Leo». «Arthur, tengo algo más para ti», dijo Leo con voz sombría. «Víctor lleva al menos 3 semanas planeando esta fiesta. Encontró invitaciones digitales y confirmaciones de asistencia. Es justo después del diagnóstico de Elara. No decidió celebrarlo así como así. Lo ha estado organizando meticulosamente desde que ella enfermó». Arthur cerró los ojos. Un nudo frío y duro se le formó en el estómago. 3 semanas. Había estado planeando esta celebración de la libertad, mientras Elara se enfrentaba a su sentencia de muerte. No fue solo abandono, fue malicia premeditada. «Y la cosa empeora», continuó Leo. «He comprobado los movimientos recientes de su tarjeta de crédito. Desde el diagnóstico de Elara ha estado gastando a mansalva. Restaurantes de lujo, ropa de diseñador, incluso joyas caras. Nada de eso para Elara, te lo aseguro. La ha estado desangrando, Arthur,
preparándose para su nuevo comienzo con su dinero. La noticia, aunque repugnante, solo reafirmó la determinación de Arthur. Sintió una calma gélida que lo invadía, una furia silenciosa mucho más peligrosa que cualquier manifestación externa de ira. «Leo», dijo Arthur en voz baja y firme, «necesito tu opinión sincera. Si fuera tu hija, ¿qué harías?» Hubo una pausa al otro lado de la línea. Leo, siempre cauteloso, finalmente habló. «Arthur, te diría que tengas cuidado. Consigue un abogado. No lo confrontes de una manera que le dé alguna ventaja». «Eso no es lo que pregunté, Leo», insistió Arthur con tono decidido. «Pregunté que tú lo haría». Leo suspiró. «¿En serio, Arthur? Si fuera mi hija, querría destrozarla con mis propias manos. Pero intentaría ser más inteligente, hacérselo pagar de una forma que no esperaría». «Bien», dijo Arthur, con una sola palabra cargada de significado. «Voy a ser más listo, pero también me aseguraré de que pague de una forma que no olvide». Arthur salió de la estación de metro a la vibrante y caótica energía de Midtown. La calle rebosaba de gente, taxis amarillos y vallas publicitarias destellantes, un despliegue vertiginoso de vida y ambición. Pero Arthur apenas lo percibió. Su concentración era singular, absoluta. Sintió una oleada de determinación férrea, la que emana del amor inquebrantable de un padre y una necesidad primaria de justicia. Localizó el Skyline Lounge, un exclusivo bar en la azotea, en lo alto de un reluciente rascacielos. Una cuerda de terciopelo y un guardia de seguridad de rostro severo custodiaban la entrada. Arthur se acercó con la mirada fija. «Necesito subir», dijo con voz tranquila pero firme. «Una emergencia familiar. Mi yerno Victor Maxwell está de fiesta. Necesito hablar con él. Es urgente». El guardia de seguridad, quizá percibiendo la profunda seriedad en los ojos de Arthur, o simplemente acostumbrado a los encuentros extraños en Nueva York, asintió brevemente y se hizo a un lado. El ascenso en ascensor fue rápido, silencioso y surrealista. Al abrirse las puertas, Arthur fue recibido por un impresionante panorama de Manhattan, un tapiz de luces brillantes que se extendía hasta el horizonte. Era una escena impactante y opulenta, un contraste marcado y brutal con el silencio y la esterilidad de la habitación de hospital de El Ara. Aquí, la vida se celebraba con desenfreno. Allí, la vida se desvanecía. La azotea vibraba con música y risas. Una multitud vibrante y despreocupada se mezclaba, copas de champán en mano, bajo el cielo abierto. Arthur escrutó los rostros, sus ojos penetrando la fiesta con precisión quirúrgica, y entonces lo vio. Victor Maxwell, de pie cerca del borde de la terraza, bañado por el suave resplandor de las luces de la ciudad. Parecía completamente lleno y satisfecho, con el rostro sonrojado por la bebida y la autocomplacencia, rodeado de un grupo de amigos admiradores, riendo sin preocupaciones. Estaba viviendo su mejor vida, sin duda. Una fría y firme resolución se apoderó de Arthur. Empezó a caminar, con pasos pausados y pausados. La multitud, percibiendo un cambio en la atmósfera, quizá la fuerza misma de su presencia, pareció abrirse paso ante él, abriendo un camino directo hacia Víctor. A medida que se acercaba, la cacofonía de la fiesta pareció atenuarse, y un silencio lo envolvió. Víctor, a medio reír, levantó la vista. Sus ojos, al principio nublados por el alcohol, se abrieron de par en par en un instante de puro asombro. La risa se le apagó en la garganta, su rostro palideció, ceniciento. «¿Arthur?», tartamudeó, con la voz cargada de incredulidad y un pánico incipiente. «¿Qué haces aquí?». Arthur se detuvo a pocos metros de él, lo suficientemente cerca para que los amigos de Víctor oyeran cada palabra, pero lo suficientemente lejos para mantener una compostura aterradora. Miró directamente a los ojos de Víctor, los suyos ardiendo con un fuego frío. Habló, con una voz clara y resonante, que se oía por encima del murmullo persistente de la fiesta. «Le dijiste a El Ara que necesitabas un poco de espacio para procesar su enfermedad, Víctor, ¿verdad?». Hizo una pausa, dejando las palabras flotando en el aire, permitiendo que los amigos de Víctor captaran la implicación. «Me dijo que te estabas quedando con tu hermano, y no la has visitado ni una sola vez en 2 semanas. Ni una sola vez». Víctor abrió la boca para protestar, y se le escapó un chillido patético, pero Arthur insistió, implacable.
Elara está en el monte Sinaí, Víctor. Lleva 2 semanas allí, luchando por su vida. Alzó un poco la voz para asegurarse de que todos a su alrededor lo oyeran. Tiene cáncer de páncreas en etapa 4, Víctor, igual que su madre. El ambiente festivo se hizo añicos. Las risas cesaron por completo. Un silencio atónito se apoderó de la azotea, roto solo por los lejanos sonidos de la ciudad. Los amigos de Víctor miraban a Arthur y a Víctor, con rostros que mezclaban confusión, horror y asco. La verdad, cruda y brutal, había sido revelada. Víctor, expuesto y acorralado, parecía completamente atrapado, con la mirada fija y frenética. Arthur se inclinó ligeramente, bajando la voz hasta convertirse en un susurro bajo y peligroso que solo Víctor podía oír, pero manteniendo el volumen suficiente para que los presentes sintieran la amenaza. «En 1 hora, Víctor», declaró, con una voz amenazante, «algo muy desagradable te va a pasar». Dicho esto, Arthur se giró, dejando a Víctor temblando y sin palabras en medio del silencio atónito de su propio grupo, y se alejó, con la amenaza tácita flotando pesadamente en el aire. El ajuste de cuentas público había comenzado. El ascensor descendió, una silenciosa caja de acero que alejaba a Arthur del silencio atónito y la fachada destrozada de la fiesta de Víctor. Con cada piso, las opulentas luces del Skyline Lounge se apagaban, reemplazadas por el familiar y apagado zumbido de la ciudad. Su teléfono, que había silenciado antes del enfrentamiento, vibraba sin cesar en su bolsillo, una vibración furiosa contra su muslo. Sabía que era Víctor, sin duda presa de un pánico frenético. Arthur no respondió. Aún no. El juego apenas comenzaba. De vuelta en el ambiente silencioso y estéril del vestíbulo del hospital, Arthur se acomodó en una silla, con la televisión apagada aún zumbando de fondo. Sacó su teléfono y revisó el aluvión de llamadas perdidas y mensajes de voz. Los primeros mensajes de Víctor eran una mezcla de fanfarronería y confusión. «Arthur, ¿qué demonios fue eso? No puedes irrumpir así como así». Luego, una rápida caída en la desesperación. «Arthur, contesta. ¿Qué querías decir? ¿Qué va a pasar? ¿Se trata de Elara? Por favor, llámame». El cambio de la arrogancia a la súplica frenética era palpable, una progresión que Arthur había orquestado meticulosamente. Una satisfacción sombría, fría y profunda se instaló en su pecho. Justo cuando terminó de escuchar, la doctora Anya Sharma se acercó, con el rostro arrugado y una sonrisa cansada pero tranquilizadora. «Señor Campbell», dijo con voz suave, «los procedimientos de Elara salieron bien. Está descansando, pero despierta y pregunta por usted. Está bastante lúcida». Arthur asintió, sintiendo un destello de alivio que lo invadió, y apartó momentáneamente a Víctor de su mente. «Gracias, doctor». Regresó a la habitación de Elara, con la aprensión de vuelta. Empujó la puerta con cuidado y encontró a Elara ligeramente incorporada en la cama, con los ojos abiertos, aunque aún nublados por el cansancio. Parecía aún más frágil que antes, pero había una chispa de alerta en su mirada. «Papá», susurró con voz débil, «¿dónde has estado? Llevas horas fuera». Se acercó a ella, acercando la silla una vez más. Le tomó la mano, acariciando suavemente su piel con el pulgar, con cuidado de la vía intravenosa. No podía decirle la verdad, ni ahora ni nunca. La brutal realidad de la traición de Víctor, su humillación pública, era una carga que ella no necesitaba soportar. «Solo tenía que hacer unos recados, cariño», mintió con suavidad, con voz tranquila y tranquilizadora. «Tenía que arreglar algunas cosas para mi estancia en la ciudad. Ya sabes cómo es». Elara lo estudió, frunciendo ligeramente el ceño. Siempre había sido perspicaz. «Papá, sé que estás enojado porque Víctor no está aquí», dijo con voz suplicante. «Por favor, no hagas nada dramático. Es que simplemente no vale la pena». Le dolía el corazón. Incluso ahora, ella intentaba protegerlo, evitar que se metiera en problemas. Le apretó la mano suavemente, forzando una expresión serena. «No te preocupes por nada, Elara», murmuró. «Mi único problema es asegurarme de que te mejores». Como si fuera una señal, su teléfono vibró de nuevo y el nombre de Víctor apareció en la pantalla. Arthur lo sacó, con la mirada fija al encontrarse con la mirada preocupada de Elara. Respondió, manteniendo el teléfono alejado de su oído lo justo para que ella no oyera los gritos frenéticos de Víctor.
pero lo suficientemente cerca para que él pudiera oír su voz de pánico. «Arthur, ¿qué demonios fue eso? ¿Qué pasa? ¿Qué quisiste decir? ¿Qué vas a hacer?» La voz de Víctor era estridente y desesperada, un marcado contraste con el hombre seguro y despreocupado que Arthur acababa de confrontar. La voz de Arthur era tranquila, controlada, un susurro escalofriante de amenaza. «Aún no es la hora, Víctor», dijo, con palabras lentas y deliberadas, cada una con una dosis medida de temor. «Algo que no disfrutarás. Te lo garantizo». Sin decir nada más, Arthur colgó. Inmediatamente apagó el teléfono, sumiendo a Víctor en un silencio absoluto y una incertidumbre que lo sumió en un pánico creciente. El arquitecto de la justicia había desatado su primera andanada, y la mano invisible ahora apretaba su agarre. El ara lo observó con una expresión pensativa y cansada. «Te ves diferente», observó en voz baja. «Más tranquilo, de alguna manera. Más propio de ti mismo». Arthur esbozó una leve sonrisa, genuina esta vez. El hecho de enfrentarse a Víctor, de poner en marcha su plan, le había traído, paradójicamente, una extraña sensación de paz. Ya no se sentía impotente. Luchaba por su hija. «Solo necesitaba ocuparme de algunas cosas», respondió con voz suave. «Ahora estoy aquí, y no me voy a ninguna parte». Le prometió a Elara que pasaría la noche allí, y organizó el alojamiento para las visitas en el hospital, una pequeña camilla en una habitación cercana. Mientras las enfermeras entraban a verla, Arthur se sentó junto a su cama, tomándole la mano, con la mirada fija en el reloj digital de la pared. Calculó en silencio los minutos que faltaban para la fecha límite impuesta por Víctor, con una sutil satisfacción creciendo en su interior, sabiendo que en algún lugar, Víctor Maxwell experimentaba un miedo que merecía con creces. La hora llegaría, y con ella, la mano invisible de la justicia golpearía. La habitación del hospital estaba en silencio, salvo por el suave pitido de los monitores de Elara y su respiración suave y rítmica. Arthur había pasado la última hora observándola dormir, como un centinela vigilante a su lado. A medida que el reloj de pared se acercaba a las 9:50 p.m., un sutil cambio en su comportamiento comenzó. La hora, el plazo que le había impuesto a Víctor. «Necesito ir al baño, cariño», murmuró, aunque Elara dormía profundamente. Se levantó de la silla. La puerta se cerró silenciosamente tras él. Una vez en el pasillo desierto, sacó su teléfono. La pantalla se encendió, mostrando una cantidad alarmante de notificaciones. 23 llamadas perdidas, una docena de mensajes de texto, todos de Víctor. Arthur los repasó, con una satisfacción sombría que lo invadía. Los mensajes eran la crónica perfecta del pánico creciente de Víctor. Desde la ira inicial. «¿Qué demonios, Arthur? En serio, esto no tiene gracia». Pasando por la confusión, «¿Qué quisiste decir? ¿Qué va a pasar?», hasta la desesperación absoluta. El último mensaje, enviado apenas unos minutos antes, lo resumía todo. «Por favor, Arthur, haré lo que sea. Pagaré todo el tratamiento de Elara. Le daré todo en el divorcio. Solo dime qué quieres». Las palabras divorcio y tratamiento fueron las que realmente resonaron, confirmando las verdaderas motivaciones de Víctor y la magnitud de su miedo. Le aterraba perder su seguridad financiera y enfrentarse a la ruina pública. Exactamente a las 10 p.m., Arthur marcó el número de Víctor. Sonó una vez, y luego la voz de Víctor, frenética y sin aliento, prácticamente gritó por el altavoz. «¡Arthur! ¡Ay! Gracias a Dios! ¿Qué pasa? Lo siento mucho, sea lo que sea. Puedo enmendarlo, lo juro. Solo dime qué está pasando». La voz de Arthur era tranquila, completamente desprovista de emoción, un marcado contraste con la histeria de Víctor. «Se acabó la hora, Víctor». Se oyó un jadeo ahogado al otro lado. «¿Qué? ¿Qué significa eso? ¿Qué hiciste? ¿Qué me va a pasar?». La voz de Víctor se quebró, al borde del llanto. «No va a pasar nada, Víctor», afirmó Arthur, cada palabra pronunciada con una precisión gélida. Ese era el punto. Víctor tartamudeó, visiblemente desconcertado. «¿De qué estás hablando? ¿De nada?». «Durante la última hora, Víctor», explicó Arthur en voz baja y pausada, «has experimentado incertidumbre, miedo y abandono. Eso es lo que sentías, ¿verdad? ¿Verdad?». Hizo una pausa,
dejando que el silencio amplificara sus palabras. Eso es exactamente lo que Elara ha estado sintiendo durante las últimas 2 semanas. Sola, inalcanzable, enfrentando sus peores miedos, sin tener ni idea de qué le depararía el futuro. Y todo por tu culpa. Siguió un silencio atónito. Víctor, por primera vez, pareció comprender la verdadera naturaleza de su castigo. Arthur insistió, endureciendo la voz, expresando la verdadera y dolorosa consecuencia. Tu castigo, Víctor, no es algo que yo pueda hacerte. Tu castigo es este. Vivirás con el conocimiento de que cuando tu esposa, la mujer a la que juraste amar, más te necesitaba, cuando luchaba por su vida contra la misma enfermedad que mató a su madre, la abandonaste. La abandonaste por una fiesta, y cargarás con ese conocimiento por el resto de tu patética vida. Aún no había terminado. Y déjame ser claro, continuó Arthur con voz cortante e implacable. No contactarás a Elara, ni para pedirle una sola disculpa, ni para usar su enfermedad como excusa, ni para nada. Si lo haces, me aseguraré de que cada persona que conoces, cada colega, cada amigo que tuviste en esa celebración de esta noche, sepa exactamente por qué abandonaste a tu esposa. Tengo las fotos, Víctor. Tengo las pruebas. Y no dudaré en usarlas. Sin esperar respuesta, Arthur finalizó la llamada. Apagó el teléfono por completo, interrumpiendo cualquier intento de comunicación con Víctor, dejándolo solo con la escalofriante realidad de su traición irreversible y las consecuencias invisibles que lo perseguirían para siempre. Sintiendo una extraña sensación de liberación, Arthur pasó junto a la habitación de Elara y salió del hospital. Necesitaba comprar algunas cosas. Encontró un Whole Foods abierto hasta tarde cerca, cuyas luces brillantes contrastaban marcadamente con el ambiente sobrio del hospital. Recorrió los pasillos con determinación, seleccionando frutas orgánicas, jengibre fresco para té y yogur griego cremoso, todo lo que a Elara siempre le había gustado, todo lo que la nutriría y la recuperaría. Mientras pagaba, su teléfono, que acababa de reactivar, vibró. Un mensaje de un número desconocido. Decía: entrega de paquete programada para las 22:15. Dirección confirmada. Isabella Rossi, excompañera de Martha en el FBI. Arthur sonrió levemente. Parecía que la justicia giraba en varios frentes. De vuelta en el hospital, Elara estaba despierta, con una pequeña y sincera sonrisa en los labios, cuando Arthur entró con una bolsa llena de provisiones. «Papá», dijo, con la voz aún débil, pero impregnada de su antiguo espíritu juguetón, «el hospital me da de comer, ¿sabes? La comida de hospital no es la nutrición adecuada para mi luchadora», replicó Arthur, colocando con cuidado la bolsa en su mesita de noche. «Necesitas comida buena y saludable para recuperar fuerzas. ¿Recuerdas cuánto te encantaba el yogur griego de pequeña? Es justo lo que necesitas». La sonrisa de Elara se suavizó, con un atisbo de lágrimas en sus ojos. «Siempre supiste cómo hacerme sentir mejor». Pero entonces, su mirada perspicaz se agudizó, fijándose en su rostro. «Papá», preguntó con voz más suave, más seria, «¿qué hiciste con Víctor?» La pregunta de Elara, «Papá, ¿qué hiciste con Víctor?», flotaba en el aire, cargada de una compleja mezcla de aprensión y curiosidad. Antes de que Arthur pudiera formular una respuesta, su teléfono vibró de nuevo. Un nuevo mensaje del agente Rossi. Lo miró, con una leve, casi imperceptible sonrisa en sus labios. «Orden ejecutada. Pruebas aseguradas. A continuación, informe completo». Justo cuando estaba a punto de contestar a Elara, su teléfono volvió a sonar. El nombre de Víctor apareció en la pantalla. Esta vez, Arthur pudo oír algo más que la voz frenética de Víctor. Se oían voces oficiales de fondo, un murmullo bajo y autoritario. Arthur sostuvo la mirada inquisitiva de Elara, y ambos se dieron un silencioso reconocimiento. Respondió, poniendo el teléfono en altavoz, dejando que la cruda desesperación de la situación de Víctor inundara la habitación del hospital. «¡Arthur!». La voz de Víctor se quebró con pánico puro y puro. «Es el FBI. Están en mi apartamento. Hugh. Lo están destrozando todo». «Arthur, ¿qué hiciste?». La voz de Arthur era tranquila, un contrapunto escalofriante a la histeria de Víctor. «¿Les interesan tus arreglos financieros, Víctor?», preguntó con tono familiar. «¿Quizás tu evasión fiscal? ¿O tus cuentas en el extranjero? Eran bastante detalladas, ¿verdad?».
Una nueva voz autoritaria interrumpió los gemidos de Víctor. Era Isabella Rossi, clara y autoritaria. «Señor Maxwell, aléjese de la caja fuerte. Ahora». Víctor jadeó, un sonido patético y desesperado. «Amos, por favor», suplicó, volviendo al nombre completo de Arthur, una súplica desesperada por conectar. «Sé que tenemos nuestras diferencias, pero soy familia. No puedes simplemente... familia». La mirada de Arthur estaba fija en Elara, quien observaba la escena con los ojos abiertos y sin pestañear. Habló con voz firme e inquebrantable. «La familia, Víctor, significa estar ahí cuando alguien te necesita. Significa protegerlo, incluso cuando es un inconveniente. Significa lealtad, no traición». Mientras hablaba, la expresión de Elara cambió, pasando de la aprensión a una comprensión incipiente, y luego a una profunda sensación de asombro. Comprendió el alcance de la orquestación de su padre, la búsqueda meticulosa e inquebrantable de la justicia. Víctor, sintiendo que su mundo se desmoronaba, hizo un último intento desesperado. «Pagaré todo el tratamiento de Elara. ¡Todo! Solo diles que paren». Arthur negó con la cabeza, con una satisfacción sombría en los ojos. «Eso no funcionará, Víctor. ¿Sabes cómo se verá esto en las noticias? Empresario prominente arrestado por delitos financieros tras abandonar a su esposa enferma de cáncer. Tu reputación, Víctor, quedará totalmente destruida. ¿Y el dinero que le robaste a Elara? Será confiscado, usado para pagar su atención médica y para restituir a otros a quienes defraudaste». La voz del agente Rossi regresó, nítida y precisa. «Señor Maxwell, está arrestado. Tenemos más que suficiente para presentar cargos federales. Todo lo que diga podrá y será usado en su contra». Arthur colgó, interrumpiendo las últimas súplicas de Víctor. La habitación del hospital quedó en silencio, salvo por el suave zumbido de las máquinas. Entonces, inesperadamente, Elara se echó a reír. No era una risa amarga ni enfadada, sino una carcajada genuina, casi alegre. «Ay, papá», rió entre dientes, «el FBI. De verdad que no haces nada a medias, ¿verdad? ¿Verdad?». Su risa era contagiosa, una liberación de tensión, una alegría pura y sin adulterar por la ruina de Víctor. 6 meses después, la habitación del hospital era un lejano recuerdo. Las últimas ecografías de Elara habían dado totalmente bien, un milagro de la medicina moderna y de su tenacidad. Estaba llena de vida. Su cabello castaño rojizo volvía a crecer, abundante y brillante, y sus ojos brillaban con una vida renovada. Estaba en un apartamento nuevo, un espacio luminoso y aireado, lleno de sus proyectos de arte, lienzos salpicados de colores vivos. El estrés financiero que una vez había empañado su futuro había desaparecido gracias a la confiscación de bienes de Víctor y al equipo legal que Arthur había reunido rápidamente. «Víctor está intentando reducir su condena, ¿sabes?», le dijo Elara a Arthur una tarde mientras la visitaba. Estaba pintando un paisaje imponente, con pinceladas seguras, cooperando con los federales en otras investigaciones de delitos financieros. Arthur simplemente asintió, con una tranquila satisfacción en sus ojos. «Ya no pienso mucho en él», reflexionó Elara, alejándose del lienzo con el ceño pensativo. «Es extraño. La ira, el dolor, simplemente no están ahí. Acabo de descubrir quién era realmente, y me alegra saberlo ahora. Parecía más fuerte, más segura de sí misma, forjada en el crisol de su terrible experiencia». La agente Rossi incluso visitó a Elara hace unas semanas. «Dijo que podría ser buena ayudando a otras víctimas de fraude», dijo Elara con un dejo de curiosidad en la voz. «Por lo que pasé, y por conocer todos los trucos de Víctor. De hecho, lo estoy considerando». Arthur recordó la sabiduría de Marta, una frase que solía usar: «La venganza te hace sentir mejor por un momento, pero la justicia mejora el mundo para siempre». Vio la verdad en los ojos de Elara, en su nuevo propósito. Elara incluso empezó a considerar salir con alguien de nuevo, con un brillo juguetón en la mirada. «No te preocupes, papá», bromeó. «Me aseguraré de que puedas hacer tus averiguaciones de antecedentes discretamente. He aprendido mucho a detectar señales de alerta». Arthur salió del apartamento de Elara ese día con una profunda paz en el corazón. Veía su nueva vida, sus proyectos de arte, sus chequeos médicos, su renovada esperanza en el futuro.
como la verdadera encarnación de la justicia. Había protegido a su hija, cumplido su promesa a Martha y se había asegurado de que se cumplieran las consecuencias. Elara le envió un mensaje más tarde esa noche, un añadido travieso a su conversación. Olvidé decírtelo. Estoy pensando en comprarme un perro, para que lo sepas, para la próxima vez que te coordines con la policía. Necesitarán un compañero de juegos. Arthur rió con una risa plena y cordial. Su hija había vuelto de verdad.